Buenas tardes para todos. Los saludo. Ya vamos a dar comienzo a la conferencia. Quiero preguntar a Silvio en audiovisuales si ya todas las personas que están en sala de espera se han admitido en este momento para dar comienzo a nuestra conferencia de hoy. Ya se están terminando de meter las últimas personas, Mónica. Ok, me avisas por favor entonces para que las personas tomen la conferencia desde el comienzo. Ok. Bueno, listo, Silvia. Entonces, si quieres, dejas de compartir en este momento para dar comienzo a nuestra conferencia. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Me place muchísimo saludarlos desde el Club Campestre de Cali en nuestros temas de martes de bienestar y desarrollo del ser. Un esfuerzo que adelantamos desde que comenzó esta pandemia, gracias a Campestre Virtual y a estas posibilidades que nos da la tecnología. Ya se encuentran nuestros médicos listos en nuestra conferencia Vacunas, que hay de nuevo a cargo de los médicos infectólogos Pío y Eduardo López. Bueno, yo quiero arrancar con un dato y es una conferencia que, digamos, que se dio en una conferencia que se dio a conocer el año pasado, finalizando diciembre, dieron las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional, donde se presentaron los resultados de la quinta ronda de la encuesta Pulso Social, que se realizó por vía telefónica a 11.000 personas en 23 ciudades de Colombia del 9 de noviembre al 10 de diciembre. En esa encuesta, los resultados dejan ver que casi la mitad de los colombianos está interesado en aplicarse una vacuna en contra del coronavirus si esta estuviera disponible, pero en cambio casi la otra mitad dice que no. Más concretamente la encuesta encontró que el 55.8% de los participantes sí estaría interesado en un biológico que lo pueda proteger contra el COVID-19 que tanto ha afectado a la humanidad, frente a un 44.2% que respondió decididamente que no. Quiero saludar a Lorena Balmas porque tenemos más datos estadísticos que nos ayudan a ambientar el tema de hoy tan importante en la actualidad. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes para los doctores y para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros en este tema tan importante, de tanta relevancia. Así es, como lo contaba, y ya este análisis desde las regiones también es interesante porque arrojó que Quibdó es la ciudad donde más se vacunarían las personas, donde está la mayoritaria positivo en el tema de vacunas, así que ellos sí lo harían y el porcentaje arrojó un 72%. Y le siguen otras ciudades como Santa Marta y Pasto. Pero paradójicamente, y tenemos que mencionarlo, en las ciudades donde no hay una muy buena aceptación o donde no se pondría la vacuna de manera masiva, tenemos a Cali, está en ese extremo y es donde hay menos proporción de personas que la aplicarían. Ahí está la cifra con todo este tema, donde solo 2 de cada 5 personas lo harían, es decir, el 40%. O sea que ahí este tema realmente es importante porque vemos que Cali es de las ciudades que menos personas ven la posibilidad de vacunarse. También tenemos que contar que las cifras no son tan alentadoras en temas generales, como lo veníamos diciendo. Cifras según el Ministerio de Salud, es que 1.923.132 casos confirmados tenemos hasta el momento en Colombia y 114.550 casos activos. También debemos de mencionar esa cifra que es realmente dolorosa y que lo hablábamos con Mónica hace un momento. No es solo la cifra, sino las personas, las familias que han perdido un ser querido. Entonces, esa cifra arroja 49.004 muertes a nivel nacional. Exactamente, Colombia es uno de los países que está más mal en este término de cifras y mire que una de las razones por las cuales las personas no se aplicarían la vacuna, en primer lugar, dicen la causa, es por creer que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos. Otra de las razones es no creer que esta pueda ser lo suficientemente efectiva o pensar que esta se va a utilizar para manipulación. Hemos escuchado en muchos círculos sociales que la gente piensa que van a coger como esta información para utilizarla de otra manera. Entonces yo sí quiero agradecerle a los doctores López por estar acá. Lorena nos contará un poco más de quiénes son ellos y todo este recorrido que ellos han elaborado en el tema de vacunas específicamente, pero les agradecemos en nombre de nuestra junta directiva, de la gerencia general, por estar aquí presentes. Ya tenemos 283 personas conectadas, o sea que definitivamente sabemos que es un tema que llama mucho la atención. Bueno, Lorena, y ya sin más preámbulos, entonces
vamos con los doctores, conozcamos más de ellos. Bueno, les agradecemos nuevamente acompañarnos en esta conferencia. El doctor Pío López es pediatra infectólogo, jefe del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle, director del programa de especialización en infectología pediátrica de la Universidad del Valle, expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, ASIM, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y director del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica. También es investigador emérito de Colciencias. En cuanto al doctor Eduardo López Medina, médico pediatra, infectólogo de la Universidad de Texas, epidemiólogo de la Universidad de Londres, programa avanzado en investigación clínica de la Universidad de Harvard, actualmente profesor de pediatría de infectología de la Universidad del Valle y director de infectología pediátrica de la clínica Imbanac, director científico del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica. Así que ellos tienen un muy amplio recorrido, un conocimiento acerca de todo este tema de vacunas y hoy nos estarán resolviendo también este tema contra el COVID-19, que es la coyuntura del momento. Bueno, adelante entonces, comenzamos con el doctor Pío López. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos compartiendo pantalla, un segundo. Muy bien, primero que todo vamos a agradecer al Club Campestre su amable invitación para este conversatorio que vamos a tener y esperamos que todos los que estén conectados tengan algún provecho de estas conversaciones. Vamos a continuar. Muy bien. Primero de todo, un saludo muy especial del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle, Departamento de Pediatría en el Hospital Universitario del Valle. Y el segundo mensaje de saludo es de nuestro centro, el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica en la ciudad de Cali. Este centro ya tenemos bastantes años que lo hemos ido desarrollando, creciendo y nos encargamos básicamente del estudio de vacunas. ¿Por qué nos encargamos del estudio de vacunas? Porque nos gustan las vacunas. Porque este doctor Plotkin, Steven Plotkin, que es una de las autoridades mundiales en vacunación, nos dice unas palabras que son muy frescas y son muy válidas. Con la excepción del agua potable, ninguna otra modalidad, ni siquiera los antibióticos, han tenido un efecto tan importante en la disminución de la mortalidad y el crecimiento de la población. Solamente las vacunas y el agua potable, ni siquiera los antibióticos, han sido tan importantes en disminuir la morbimortalidad de la población. ¿Ustedes consideran que esto es una herejía? Dios creó a los hombres semejantes. Su codicia los hizo diferentes, pero las vacunas los hará de nuevo iguales. Vamos a ver si es cierto esto. Miremos esta diapositiva y vemos las infecciones por un bicho que se llama neumococo. Las infecciones en el año de 1998 en los Estados Unidos, donde no existía la vacuna, y ven ustedes la diferencia tan grande de incidencia que tiene la enfermedad entre blancos y negros. Esto que ustedes ven que dice PCV7 es una vacuna que ustedes deben conocer, la vacuna Prevenar 7. En el año 2000 ingresó a los Estados Unidos y fue una norma de que todos los chicos recibieran esta vacuna. Y ven ustedes cómo se ha estrechado la brecha que existe, de manera que la conclusión es que las vacunas los hará de nuevo iguales. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿cuál es la verdad de las vacunas? ¿En qué tanto ha ayudado las vacunas? ¿Qué tanta disminución en la mortalidad han tenido las vacunas? Las vacunas han disminuido, han evitado 5 millones de muertes por viruela. Han evitado 2 millones de muertes por tétano neonatal, 600,000 por poliomielitis, 300,000 por difteria y más
de 1 millón por tosferina, sin contar con la calidad de vida que ha mejorado con las vacunas. Entonces, si ya tenemos estos datos, ustedes dirán, bueno, ya podemos cantar victoria, ya estamos suficientemente llenos de vacunas, ya no necesitamos vacunas. Desafortunadamente, en el mundo de las vacunas hay que mirar con otros ojos a los países pobres, a los países que tienen pocos ingresos. Estos países tienen pobre acceso a los servicios de salud, tienen déficit en el envío de vacunas, déficit en la comunicación, en el transporte, en la cadena de frío, miren ustedes esta diapositiva, en el almacenamiento, en los recursos humanos. Hay muchas dificultades que los gobiernos están luchando, estoy seguro, están luchando para que esta brecha se vaya haciendo cada vez más estrecha, pero todavía existe la brecha. Y además de esto, Oxana Lagos, una infectóloga chilena, nos dice algo que es muy importante. El porcentaje de deserción entre las primeras y las terceras dosis puede ser hasta el 20%. O sea, un chico que recibe sus vacunas a los 2 meses, el 20% no la recibe a los 6 meses. Eso es muy triste, pero es la verdad, y esto ha traído como consecuencia datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2019, donde nos dice una verdad que duele, una verdad que 37 millones de niños no fueron inmunizados en el año 2019. Esta mayoría de estos niños están en el África subsahariana, en el Asia, pero Latinoamérica tiene un pedazo de esta torta y eso no se debe admitir, es inadmisible que todavía tengamos chicos que no completan su esquema de vacunación. Pero déjenme decirles algo, que no solamente hay dificultades por pobreza, no solamente hay dificultades por hacinamiento, no solamente hay dificultades porque hay problemas con la cadena de frío, hay también obstáculos y amenazas contra la vacunación. Desafortunadamente, todos los días luchamos con los grupos antivacunas, entendiendo que existen grupos antivacunas de buena fe que están convencidos de su teoría que por ningún motivo compartimos, pero es su teoría. Existe mucho temor y mucha desinformación para que las personas estén en contra de la vacunación. Eso lo comentaban ustedes inicialmente, como en Cali un porcentaje muy importante de la gente no va a querer vacunarse. Yo creo que no está muy válido eso. Yo no creo, nosotros llevamos muchos años haciendo investigación en vacunas en la ciudad de Cali. Nuestro centro de investigación exactamente en eso trabaja. Y la verdad que tenemos una buena aceptación por parte del público en los proyectos de investigación. De manera que simplemente es informar. Desafortunadamente, hay una influencia negativa de ciertos medios que pueden decir, como este guardián de la salud, que las vacunas son peligrosas y nunca deberían ser inyectadas en nadie por ninguna razón. Esto es un atropello a la verdad, es un atropello a la evidencia que tenemos de la cantidad de vidas que han sido salvadas por la vacunación. Y además, hay personas que tienen falta de ética, y estas personas que tienen falta de ética han destruido o han socavado la confianza que tiene la gente en las vacunas. Este es un caso muy interesante que mucha de la gente que están aquí pueden conocer. Hay muchísima gente conocida dentro del grupo que pude ver, el doctor Otero, el doctor Ortega, gente que yo quiero mucho. Muy bien, este es Andrew Wakefield. Este señor es un cirujano inglés
Este señor hizo un trabajo muy interesante, publicó un trabajo muy interesante, y él dijo que la vacuna contra sarampión no se debía aplicar porque la vacuna contra sarampión producía autismo. Así de sencillo, producía autismo. Y esta publicación apareció en una de las revistas de mayor impacto médico a nivel del mundo, el Lancet. El señor dijo que había autismo y había enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Esto fue publicado en el año de 1998 y dio muchísimo de qué hablar a nivel mundial. Pero ¿qué sucede? Que un periodista, hay periodistas muy acuciosos, Brian Deere, ese señor escarbó profundamente los hallazgos de Wafer, buscó todos los datos, buscó las historias, buscó los pacientes, comparó los datos, encontró que todo era mentira. Todos los datos que el doctor Wafer había publicado y por lo que se hizo famoso eran mentira. Pero el daño estaba hecho. El daño estaba hecho cuando se descubrió todo esto. El señor fue expulsado del grupo médico y en una de las pocas ocasiones de la historia, Lancet retiró el estudio, pidió disculpas. Lancet, la publicación que comentábamos, pidió disculpas y dijo que esa publicación nunca ha debido aparecer. Y este señor, como le dije antes, fue declarado culpable de actuar en forma deshonesta e irresponsable. Pero como dije antes, el daño estaba hecho. El daño estaba hecho y la comunidad de los Estados Unidos frecuentemente se niega a vacunar contra sarampión porque aducen que el sarampión produce autismo. Y eso ha llevado de la mano al aumento de los casos de sarampión en Estados Unidos, pero no solamente en los Estados Unidos, también en Europa. Miren ustedes estos datos del 2014 al 2018 y ven países europeos como Italia, como Alemania, como Francia, que han dejado de vacunar y por lo tanto tienen casos de sarampión. Pero estos países no vacunan porque no quieren. Estos países no vacunan porque dicen que tienen miedo del autismo. Pues muy bien, hay otros países que no vacunan porque no tienen vacuna. Y este es el caso de Venezuela, que a Venezuela se le acabaron las vacunas y tuvo una epidemia muy importante de sarampión. No solamente de sarampión, tuvo epidemia de tosferina, tuvo epidemia de difteria y con la característica de los migrantes, eso nos comprometió a nosotros y tuvimos 200 y pico de casos de ciudadanos venezolanos en Colombia con sarampión. Hay que agradecer y reconocer el cerco epidemiológico que estableció el Ministerio de Salud colombiano para lograr detener y que esta epidemia de sarampión no se volviera generalizada en todo el país. De tal manera que eso nos dice cómo está la situación. Y ahora se nos suma el coronavirus. A todos los problemas anteriores, a todos los problemas de los antivacunas, a todos los problemas de las mentiras, ha venido el coronavirus. Y yo les quiero mostrar esto. Estos son los datos de vacunación de Colombia del 2017. Colombia tiene uno de los mejores esquemas de vacunación de América Latina. Escúchenme bien, Colombia tiene uno de los mejores esquemas de vacunación de América Latina. Aquí tenemos estos datos del 2017, perdónenme que es un poquito viejo, pero son válidos para el 2019, donde la gran mayoría de las vacunas está por encima del 90% de cobertura vacunal. Eso está bastante bien. ¿Y qué ha pasado para diciembre del 2020? Estos son datos del Ministerio de Salud. Y vemos que la cobertura de vacunación ha caído cerca del 20% del ideal que teníamos, el 95% de cobertura vacunal. Todo eso debido al coronavirus, todo eso debido al quédate en casa,
Todo eso debido a que la gente no quiere ir al centro de salud porque le da miedo, porque no quieren, porque tienen contagiarse. De eso podemos hablar en la sesión de preguntas, pero ese es un punto que a las sociedades científicas nos preocupa demasiado, la cobertura de vacunación en la que hemos caído. Y aquí tenemos el coronavirus, se lo presento, le presento al coronavirus. El coronavirus, ¿ustedes pensarían que el coronavirus es nuevo? No, tenemos el coronavirus, es el responsable del 30 al 40% del resfriado común que tenemos. Tenemos con el coronavirus muchos años, pero hay coronavirus buenos y hay coronavirus que no son tan buenos. Este coronavirus que produce resfriado común son 4 coronavirus que podríamos decir que son coronavirus buenos, pero esos coronavirus que tenemos aquí son los coronavirus malos que vienen del murciélago. Del murciélago tiene un huésped intermedio que es la chiveta y produce el síndrome agudo respiratorio severo del año 2002, que ocasionó muchas muertes en China especialmente y que logró contenerse. Posteriormente utiliza un intermediario que es el dromedario y produce el síndrome respiratorio agudo del Oriente Medio, que también ocasionó muchas muertes, pero que logró contenerse. Y ahora viene en este momento y nos produce el COVID-19 de la unión del murciélago con el pangolín y nos produce probablemente lo más probable, nos produce el COVID-19. Este pangolín es una carne muy apetecida por los chinos y se consume en estos mercados públicos. Digamos que la transmisión de coronavirus se parece mucho a la transmisión de la influenza. Se transmite especialmente por gotas, puede viajar hasta 2 metros. El contagio se produce por contacto con mucosas. No se toque la nariz, no se toque la boca, no se toque los ojos. Se puede infectar desde antes de que comiencen los síntomas. Los síntomas comienzan más o menos al 5.º día, pero puede tener un periodo de incubación que puede llegar hasta 14 días. El coronavirus, pero usualmente en los 5 primeros días. Y esto quiero que lo tengan muy presente. ¿Cuánto dura el coronavirus vivo en superficies? En el acero puede durar hasta 72 horas. En la madera hasta 60 horas, en el plástico, en los tejidos. Así que por favor, lavémonos las manos. Por favor, tratemos de limpiar las superficies que estamos o que han utilizado otras personas. No nos olvidemos del asintomático, no nos olvidemos de que esa chica tan linda no puede tener coronavirus. Esta chica está muy linda para estar enferma. Esa chica linda puede tener un coronavirus que lo puede infectar y lo puede matar. Cuando la edad del coronavirus, más o menos los picos entre los 20 y los 60 años, pero los que se mueren son los mayores de 80 años, especialmente los mayores que tienen comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad respiratoria crónica. Estos son los datos que se mencionaba, creo que Lorena en el momento, 95 millones de personas, hay más o menos 2 millones de muertes y Colombia para hoy tiene 1.900.000 casos confirmados y 49.000 muertes. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Vamos a hablar de vacunas, pero también no nos olvidemos de estas medidas generales. Estas leyes fueron dadas a la nación de Israel hace 3.500 años. Si ustedes no creen, búsquenlo en la Biblia. En el Éxodo 30, en la 18 a 21 dice lávate las manos. En el Levítico 13, 4, 5, 46 dice, si tiene síntomas, mantenga la distancia, cúbrase la boca y evite el contacto. Y en el Levítico 13, 4.5, quien esté infectado debe permanecer entre 7 y 14 días en cuarentena. Esto hace 3.500 años y sigue vigente. Vamos a oír ahora en este momento sobre vacunación. Bueno, buenas tardes.
Voy a continuación a hablarles de vacunación. Mi nombre es Eduardo López, ya Lorena nos presentó. Muchas gracias a Lorena y a Mónica por la invitación al Departamento de Comunicaciones del Club Campestre. Y sobre todo a todos ustedes por unirse, por actualizarse con este tema que sin duda es muy relevante. Los datos que nos presenta Lorena son preocupantes. El hecho de que haya un porcentaje importante de la población que no quiera vacunarse es algo crítico y es algo que sin duda debemos cambiar. Ese es el objetivo de esta reunión, es el objetivo nuestro como médicos, como científicos, investigadores, y espero que cada uno de ustedes que reciba este mensaje lo multiplique con sus conocidos y pues lleguemos a unas tasas de vacunación altas. Entonces, pues yo les voy a hablar un poco de la justificación de la vacuna, realmente algo muy rápido, porque el doctor Pío ya lo mencionó de una forma muy completa, es muy evidente. Hablar de qué vacunas están en desarrollo, 2 palabras de la respuesta inmune y los candidatos vacunales que vamos a tener en Colombia, al menos los 2 que en este momento ya están contratados, y luego si existe alguna justificación para vacunar algunas poblaciones especiales. Son datos muy generales, espero que sean útiles. Entonces, con respecto a la justificación de la vacuna, esta es una gráfica que nos ofrece el Instituto Nacional de Salud, en donde vemos que en agosto, a ver, pongo el puntero por aquí. Vemos que en agosto del año pasado hubo un pico. Uy, ¿qué pasó aquí? Perdón, doctor, porque creo que se está compartiendo, ¿de pronto es otra pantalla o...? No, pero esto no es nada como conocido por mí. Sí, no sé si alguien lo activó de pronto. Silvia, ayúdanos, por favor, porque me dio la impresión de que otra persona había empezado a compartir y necesitamos es compartir la de el doctor Eduardo. Sí, esa no es mi pantalla. Sí. Está muy bonito el carro, pero no es mío. Sí, hay alguien que dice, ¿usted está viendo la pantalla de Marga? Entonces yo creo que de pronto alguien pudo haberla compartido por error. ¿Ahí están viendo la mía? No, todavía no. Mónica, ya puede compartir. Doctor, empiece a compartir usted allá. Listo. Ahí estoy compartiéndola. Ahí ¿ven? ya. Justificación de la vacuna, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, Okay. sí, hablábamos de que habíamos visto cómo en agosto del año pasado teníamos un pico importante con cerca de 12.000, 13.000 casos diarios. Afortunadamente, a finales del año, probablemente debido a la historia natural de la pandemia, se ve una reducción a nivel nacional, pero como ahora estamos viendo cerca de más de 15.000, 18.000 casos diarios. Ayer, 18 de enero, tuvimos cerca de 15.000 casos positivos para un total de cerca de 2 millones acumulados hasta este momento. Y esta es una gráfica de muertes demostrando lo mismo, el pico en agosto y al 17 de enero 48.000 personas fallecidas. Y algo muy importante que yo creo que es clave enfatizar es que no podemos no podemos acostumbrarnos a estos números, acostumbrarnos a decir que ayer se murieron 373 personas, sino tener en cuenta lo que eso significa desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social y el impacto que esto puede tener realmente en cada una de las personas que lo sufren. Entonces, es muy clara la justificación de la vacuna, es muy clara la enfermedad que está realmente trayendo este caos, esta emergencia sanitaria a nivel mundial. Estas son las vacunas en desarrollo. Esta es una gráfica que es muy interesante, que tiene muchos mensajes. Cada una de las barras horizontales es un estudio de investigación de una vacuna diferente. El tamaño o la longitud de esta barra horizontal indica el tiempo en el que el estudio se lleva a cabo. Vemos que hay unos cortos en donde simplemente se mide
un número de células y se termina el estudio, y otros mucho más largos en los que al paciente se le aplica la vacuna y se sigue en el tiempo para ver si desarrolla o no desarrolla la enfermedad o si está protegido contra ella. Entonces, uno de los mensajes es que hay muchas vacunas en desarrollo, que así como esta pandemia no tiene ningún precedente en la historia reciente de la humanidad, la respuesta que hemos tenido desde el punto de vista científico, académico, gubernamental, etcétera, tampoco tiene precedentes. Y existen muchas, estamos respondiendo de una forma muy intensa. Y el segundo mensaje es transmitido por esta línea vertical, roja, delgada, que es el momento actual. Es aquí donde estamos y lo que nos indica que el tiempo que tenemos todavía por trabajar, el camino que tenemos por recorrer es muy extenso, y esto se reflejará no solo en vidas salvadas, no solo en reducción en la enfermedad, sino en un aprendizaje para todos nosotros. Entonces, pues ahí estamos empezando este camino en ascenso tan complejo de desarrollar. En noviembre del 2020 teníamos este número de estudios clínicos en desarrollo. Estas son las diferentes fases. Aquí hablemos rápidamente de qué significa un estudio fase 1 que ustedes frecuentemente escuchan. Un estudio fase 1 es un estudio en donde se evalúa qué tan segura es una vacuna, se evalúa si tiene eventos adversos graves o no, se hace en muy poquitas personas y se evalúa también la capacidad que tiene la vacuna de desarrollar defensas de una forma muy preliminar. Esto posteriormente se amplía en un estudio fase 2. El estudio fase 2 ya puede llegar a involucrar hasta 1,000 personas, voluntarios, sanos. Se identifica, se confirma la dosis, se confirma que es una vacuna segura, se confirma que no hace daño, se confirma que sí eleva las defensas, y una vez ya todo eso está claro, se pasa a los estudios de fase 3. En el caso del COVID-19, estos estudios de fase 3 han incluido hasta 60,000 personas, 40,000 personas, 30,000 personas, de acuerdo al protocolo que se esté evaluando. Y esto quiere decir que una vez un estudio llega a estar en fase 3, ha pasado por unas etapas muy rigurosas, muy estrictas, y se ha confirmado que son vacunas seguras, que suben las defensas, que protegen y sobre todo que no hacen daño. En noviembre del 2020 teníamos 10 vacunas, 11 vacunas en estudios de fase 3, y miren cómo rápidamente 2 meses después tenemos 20 vacunas en fase 3, incluyendo 10 de ellas ya en uso. Estas vacunas son, la mayoría de ellas, de RNA o DNA, esas se llaman las vacunas de ácidos nucleicos, vacunas proteicas, aquí en este color como gris, y vacunas de vectores virales. Vamos a concentrarnos sobre todo en las vacunas de RNA y las vacunas de vectores. Esas son las que rápidamente, muy superficialmente voy a explicar cómo funcionan, porque son las que vamos a estar recibiendo nosotros en Colombia y son las que de una forma muy intensa se están investigando en nuestro país, en nuestro centro de investigación. Las vacunas de RNA están rodeadas por una cápsula lipídica. Esa cápsula es la que explica o la que necesita unas condiciones de frío muy intensas. El RNA está envuelto en esa cápsula, y esa cápsula le entrega el RNA a las células del huésped. Una vez nos la aplican, el RNA ingresa a nuestras células, no ingresa al núcleo, pero sí a la célula, no se integra con el RNA de nuestras células, no va a generar ningún riesgo de que nos salga una cabeza más o un cacho en la mitad de la frente. Eso no se integra a nuestro genoma, pero sí codifica, es decir, sí expresa o sí le muestra a las células de la defensa, a las células, a los anticuerpos o a las diferentes células, la proteína S. La proteína S de la espícula o spike protein, que es la que nuestras células inmunes van a reconocer, y una vez llegue el virus salvaje, el virus ya por una enfermedad, por un contagio que tenemos, nuestro sistema inmune ya lo conoce, lo reconoce rápidamente, lo ataca y evita que nos genere enfermedad. Entonces esas son las vacunas de RNA.
Las vacunas de vectores son similares, nos inyectan un vector, en este caso el adenovirus, pero es un adenovirus que no se puede replicar, que no nos va a causar daño, que no nos va a causar enfermedad, pero que tiene un pedacito de la proteína S de la que hablamos, y esa es la que nuestro sistema inmune va a reconocer rápidamente y va a generar estas defensas y esta memoria inmunológica. Esas son las dos tipos de proteínas, de vacunas que se están desarrollando en Colombia y que estamos estudiando y que vamos a recibir en el futuro. Hay algo muy importante que debemos aclarar y tiene que ver con la forma en la que se dan una explicación por qué actualmente, después de que, a pesar de que han pasado solamente 9 meses, ya estamos con vacunas siendo autorizadas en forma de emergencia, y uno lo hace un contraste con la histórica forma en la que las vacunas se desarrollaban. Uno está acostumbrado a que para que una vacuna pase de los estudios animales a su licencia pasen 10 años, y es porque este diagrama es el diagrama usual. Se hace una fase 1, se termina, se publica, se analiza, se pasa a una fase 2, etc. Y la diferencia es que actualmente esto se hace todo casi que simultáneamente. Se hace con unas pautas de stop and go, paran y siguen, paran y siguen. Paran, se analizan y una vez se demuestra seguridad, se avanza. Esto es producto, y hay que darle crédito a los diferentes gobiernos de las grandes potencias mundiales. El gobierno de Trump, gústenos o no nos guste, tuvo una influencia muy favorable en esto. Invirtieron muchos millones de dólares que la industria farmacéutica no estaba dispuesto a invertir porque el riesgo es muy grande. Si una vacuna, como ustedes ven aquí, empieza en fase 1 y esta fase 1 no funciona, en el esquema actual ya ha iniciado estudios de fase 3. Entonces, si demuestra en fase 1 no funcionar, todo este dinero que se ha invertido en fase 2 y fase 3 se pierde, y realmente eso podría ser un catastrófico desde el punto de vista económico. Entonces, estas grandes multinacionales no estaban dispuestos a correr ese riesgo, y los gobiernos, los diferentes gobiernos sí hicieron esa inversión. Entonces, esa es la gran diferencia. No se ha escatimado ningún esfuerzo en asegurar que estas vacunas sean seguras. Se ha confirmado, y el aspecto regulatorio ha sido igual o más estricto que hasta ahora, que siempre, que con todas las otras vacunas, y eso es un mensaje muy importante. Las personas creen que el desarrollo rápido significa que ha sido algo superficial, y es muy importante aclarar que ese no es el caso. En Colombia, los candidatos vacunales que vamos a recibir son, hasta este momento, la vacuna de Astra y de Pfizer. La vacuna de Janssen también el gobierno ha confirmado que ha comprado algunas dosis. Sin embargo, las vacunas que han demostrado ya eficacia son estas dos. La de Janssen, pronto tendremos esa evidencia, esa información. En el mes de enero o los primeros días del mes de febrero sabemos qué tan eficaz es. Hasta ahora todavía no lo sabemos, pero según los datos preliminares vamos a tener una vacuna muy eficaz también por medio de esa plataforma. Pero la vacuna de AstraZeneca ya se firmó un contrato, con Pfizer también se firmaron contratos en diciembre, y según informaciones del gobierno ya hay garantizadas vacunas para 29 millones de personas. ¿Cómo vamos a recibir estas vacunas? Se va a hacer a través de fases, cada fase dividida en diferentes etapas. Vamos a empezar con los trabajadores de la salud de primera línea de exposición, es decir, las personas que están o estamos en contacto en las unidades de cuidado intensivo, en pacientes hospitalizados, en urgencias, los terapeutas respiratorios, enfermeras, auxiliares, etcétera, y todos los pacientes mayores de 80 años. Unos meses después, la población un poco de 60 a 79 años, de muy alto riesgo también, trabajadores de segunda y tercera línea, y así gradualmente vamos a incluir a toda la población en riesgo de este país. Esto es lo que el gobierno plantea. El número amarillo es la dosis total proyectada por mes.
Quizá esto nos indica que estamos siendo un poco más optimistas de lo que debemos, porque aquí hablan de que en el mes de marzo vamos a tener cerca de 4 millones a partir de del COVAX, y esto tiene unas dificultades burocráticas por ser a través de la OMS que quizás se demore más de un mes a partir de este momento. Entonces, quizás esto hay que pensar que se va a correr un poco hacia la derecha, pero esperemos que lo cumplan para no estar viviendo lo que estamos actualmente viviendo, y es que varios países de América Latina están inmunizando y nosotros todavía estamos esperando y simplemente pues a la expectativa. Algunos datos técnicos de las vacunas que vamos a recibir, datos muy generales para no complicarnos con aspectos como muy los detalles metodológicos y más complejos de este tipo de artículos, pero esta es la vacuna de Pfizer, es una vacuna de RNA, es un estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. ¿Qué significa esto? Controlado con placebo significa que una persona recibe la vacuna y una persona recibe placebo, solución salina. Aleatorizado quiere decir que es al azar. Nadie puede decidir eso. Esto lo define un sistema de computador y nadie puede manipularlo. Y doble ciego quiere decir que ni el investigador ni el sujeto participante sabe qué grupo recibió. Esa es la forma en la que todos los estudios que planteen o que planeen demostrar eficacia y seguridad de una vacuna o un medicamento deben ser realizados, y eso se ha hecho por décadas y décadas en la historia de la medicina. ¿Y qué mostró esa vacuna? Esta es una tabla de seguridad, los eventos adversos. Esto es lo que ustedes pueden esperar que les ocurra cuando se apliquen la vacuna. Esto es a lo que previamente escuchábamos que las personas tienen miedo. Deben tenerle miedo solo a esto. ¿Qué les va a pasar? A algunos de ellos les va a dar fiebre, a otros les va a dar un poco de fatiga, a muchos, a la gran mayoría, 80% les va a dar un poco de dolor en el sitio de la aplicación y dolores musculares generalizados en el 37%. Sin embargo, quizá no es 80%, sino un poco menos, porque los que recibieron placebo, es decir, los que recibieron pues, solución salina, el 22%, el 23% sintió fatiga. Así que hay un evento también como, pues se llama el efecto placebo psicosomático. Ahí, el punto es que son eventos adversos, que son leves, que son transitorios, que duran no más de 2 o 3 días y que desaparecen con el uso de acetaminofén. Eso es lo único que desde el punto de seguridad se ha demostrado. Pero la eficacia vacunal este es el número que los invito a mirar, es el número de personas, es el porcentaje de personas o el porcentaje de enfermedades que se reducen a través de la vacunación. Es un 95% con la vacuna de Pfizer. Independiente de la edad, miren que en los más jóvenes el porcentaje es muy alto y es igual de alto en los mayores de 65 años. Las personas que tuvieron COVID severo en este grupo, en este estudio, fueron 9 en el grupo de placebo y solo 1 en el grupo de vacuna, es decir, reduce también el riesgo de COVID severo. Esto nos va a garantizar de que no solo no nos vamos a enfermar, el 95% de los que reciben la vacuna no se van a enfermar, sino que si se enferman lo hacen de una forma muy leve, muy transitoria, y esto es lo que necesitamos realmente prevenir. Probablemente ustedes han escuchado que las alergias, que anafilaxis, que la gente se está muriendo, y por favor no se dejen convencer de lo que se replican en las redes sociales. Usen la literatura médica o busquen a su médico, porque eso es mentira. Realmente hasta diciembre del año pasado, cerca de 2 millones de esta vacuna se habían aplicado en los Estados Unidos y solo 21 casos de anafilaxis, lo que se traduce a 11 casos de anafilaxis por millón de dosis aplicadas. Y esas personas que tuvieron anafilaxis, esas 21 casos, eran personas que tenían anafilaxis previamente. De modo que debemos, como médicos o como pacientes o personas que nos vamos a vacunar, preguntarnos: ¿yo tengo alergia de anafilaxis? No tengo alergia, no importa si tiene alergias al polvo, a los animales o a algunos alimentos, eso no importa, es realmente anafilaxis a medicamentos inyectados. Y si ese es el caso, esa no es una contraindicación, es una precaución. Se deben aplicar de todos modos la vacuna en un ambiente muy seguro y muy controlado. Ahora, si tienen
anafilaxis a otra vacuna de RNA o alguno de sus componentes, eso sí es una contraindicación, pero esos son escenarios realmente raros. Entonces las alergias ambientales no son una contraindicación. Este es un concepto importante de transmitir también. Esta es la segunda vacuna que vamos a tener disponible. Esta es la publicación en el Lancet, como decía el doctor Pío, uno de los journals más reconocidos a nivel mundial. Importante saber alta seguridad, alta inmunogenicidad, alta protección en un 90% de casos. Y contra hospitalización, miren que no hubo ningún paciente que haya recibido la vacuna que se haya hospitalizado, es decir, alta protección contra hospitalización, que es lo que realmente queremos. Eventos adversos serios muy similares en los dos grupos, es decir, 89 personas del grupo placebo tuvieron eventos adversos serios y el número similar en el grupo de vacuna, lo cual indica que no hay una relación causal con la vacuna. Y con base en eso fue autorizada en el Reino Unido. Es una vacuna que tiene una eficacia entre el 62 y el 90%. Tiene una ventaja y es que se puede transportar y guardar en temperatura de una nevera normal y tiene un menor costo en comparación con la de Moderna, que tiene dificultades con la cadena de frío. Necesita un ultracongelador, que por cierto están llegando a Colombia para su distribución, pero un costo más alto. Y ahora importante hablar de la proporción de vacunados en cada país. Nosotros desafortunadamente aún no estamos en esta lista. Israel está mostrando una gran capacidad desde el punto de vista logístico, administrativo para vacunar a su población. El 22% en este momento están vacunados y eso se ha reflejado en esto. Miren cómo se empieza a aplicar la vacuna en esta línea punteada negra y rápidamente vemos cómo el porcentaje de personas críticamente enfermas en las unidades de cuidados intensivos tiende a desaparecer. Esperemos que ese sea el caso nuestro pronto también. Hablemos en 2 minutos para terminar de las poblaciones especiales, porque hay muchas personas que les puede interesar esto. Personas que han tenido COVID-19 pueden recibir la vacunación. Es mejor que esperen más de 90 días porque en esos 90 días están protegidos por su antecedente de COVID, pero una vez pasen esos 90 días pueden estar nuevamente en riesgo, vulnerables, y ahí se pueden vacunar. Inmunocomprometidas, estas personas tienen alto riesgo de tener enfermedad severa y por lo tanto es mejor vacunarlas, teniendo en cuenta hay una discusión muy cuidadosa con el paciente, que no hay mucha información de seguridad y efectividad en ellos, pero teniendo en cuenta la relación costo-beneficio se debe ofrecer. Personas con enfermedades autoinmunes no se han identificado señales de riesgo, pueden ser vacunadas. Personas embarazadas, a pesar de que hay pocos datos, si se tiene una discusión cuidadosa de riesgo y beneficio, pueden ser vacunadas, se les debe ofrecer la vacunación. Mujeres lactando también pueden recibir la vacuna y niños mayores o adolescentes mayores de 16 años pueden recibir la vacuna de Pfizer, no menores de esa edad, porque no hay datos aún. Yo pienso que esto es todo el mensaje que les queríamos transmitir. Debemos seguir cuidándonos, seguir protegiéndonos y por ahora seguir esperando que lleguen todos estos desarrollos tan necesarios para nuestra protección. Nosotros desde el punto de vista médico seguiremos haciendo todos los esfuerzos por desarrollar las investigaciones que necesitamos y les enviamos un saludo desde nuestro Centro de Infectología Pediátrica. Los invitamos a consultar nuestra página web. Ahí las personas que estén interesadas en ingresar a estudios de fase 3, estudios de vacunas que ya se han demostrado que son seguras e inmunogénicas, que ya han demostrado que suben las defensas y que no causan daño, son seguras, pueden hacerlo. Les cuento mi experiencia personal. Yo pertenecía a uno de estos estudios, me aplicaron la inyección, no sabía si era vacuna o placebo. Ese día me dio fiebre y se me quitó al día siguiente. ¿Qué significa eso? Que estoy vacunado. Y estoy absolutamente tranquilo, mucho más tranquilo de lo que estaba antes de pertenecer al estudio. Y esa es la invitación, esta sensación de tranquilidad, de protección, es la que quiero, me gustaría que muchos de ustedes también tuvieran. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y estamos
aquí pues atentos a cualquier pregunta que puedan tener. Sí, doctor. Doctor Espido, doctores López, muchísimas gracias por transmitirnos estos excelentes conceptos. Siempre hemos pensado que entre más información tengamos, pues esto va a aumentar obviamente nuestros niveles de conciencia y nos permite tomar mejores decisiones. Ya tenemos varias preguntas. Lorena, vamos con la pregunta número 1. Bueno, así es, muchísimas gracias. Y esta pregunta contiene varias en una sola. ¿Cuál es la tecnología de la vacuna? ¿Es verdad que afecta el ADN de quien se la ponga? ¿Qué se sabe que pasará cuando se reproduzcan? ¿Y por qué esta tecnología no había sido aprobada antes? ¿Por qué no se usó la misma tecnología con vacunas como para la gripa? Es una buena pregunta, mira. La última parte de la pregunta es buena. ¿Por qué no se habían utilizado la vacuna o la tecnología de RNA? Sí se había utilizado desde hace muchos años, se han evaluado, experimentado para el ébola, para VIH, para otras enfermedades y se había avanzado bastante en esa producción. Sin embargo, esta pandemia con cerca de 2 millones de muertes generó un estímulo económico y un interés que no existía. Entonces es por eso que ahora sí se logró, después de invertir millones y millones de dólares se logró. Pero yo resumo la primera parte de la respuesta en que absolutamente no existe ningún riesgo de que genere cambios en tu ADN. El RNA de la vacuna se degrada rápidamente al ingresar a la célula, no ingresa al núcleo de la célula y no se integra con el genoma de las personas, así que eso no existe ninguna posibilidad no es posible. Y la reproducción de las personas no se afecta por esto, así que digamos que esa es, en resumen, mi respuesta. Bueno, hay otra pregunta acá que dice, ¿es verdad que la vacuna de AstraZeneca inyecta el virus como método de operación versus la de Pfizer que no inyecta el virus ni produce mutaciones genéticas? No, ninguna de las dos produce mutaciones genéticas. Yo pienso que ese es un concepto que es muy frecuente. La gente escucha RNA y entonces dice, no, me va a salir cola, pues, y eso es clave que nos vayamos de esta conversación con ese concepto claro. Ninguna induce mutaciones genéticas y eso está ampliamente demostrado. No existe ninguna posibilidad científica para que eso ocurra. La vacuna de AstraZeneca inyecta otro virus que es el adenovirus, pero es un virus que no se va a replicar, que no se va a multiplicar en nuestro organismo y lo único que va a hacer es mostrarle a nuestro sistema inmune cuál es como la cara del COVID-19 para que nuestro sistema inmune lo aprenda a reconocer y lo pueda controlar una vez llegue. Es muy importante, Mónica, es muy importante que se multiplique ese mensaje que está dejando Eduardo, porque desafortunadamente cuando se habla de este tipo de vacunas con RNA, la gente automáticamente piensa, y no solamente la gente, hemos oído conferencistas y desafortunadamente médicos que dicen que esto va a modificar nuestra calidad de vida, que va a modificar nuestros genes. Y eso no, por favor, eso no es cierto. Eduardo lo menciona muy bien, eso no entra al núcleo, no tiene nada que ver con el núcleo, por lo tanto no va a causar ningún tipo de modificación genética. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí con las preguntas. En algún momento el doctor Pío tocó este tema. Dice, si un virus reside en células vivas, ¿por qué sobreviven en superficies? Sí, sobrevive en superficie. Eso usualmente hay algunos virus que tienen esa característica más profundamente, más fuerte que otros. Virus que tienen cápsula, que están encapsulados, pueden durar un poco más, pero eso se conoce perfectamente. Se ha hecho en los estudios que en todo, en el acero, en el plástico, en la madera, el virus se puede transmitir por fomites. Y hay virus que no lo hacen. Eso es cuestión de estudiarlo, de conocerlo. Y de este virus, igual que la influenza, se conoce perfectamente. Son virus iguales, son virus RNA. Bueno, esta pregunta también muy interesante. ¿Por qué es considerada de forma diferente la inmunidad por contagio natural si se compara con la inmunidad por vacunas?
La pregunta es interesante. La inmunidad por vacunas la inmunidad por vacunas intenta hacer una similitud con lo que nos ocurre en nuestro sistema inmune cuando nos exponemos. Lo que intentan las vacunas es generar no solo anticuerpos, sino también células. Nuestra capacidad de protección contra los virus depende usualmente de anticuerpos. Lo que ocurre siempre que nos vacunamos con influenza, con todas las otras neumococo, etcétera, es generar una gran cantidad de anticuerpos que sean neutralizantes, es decir, que se peguen fuertemente al virus. Y lo que las vacunas actualmente están haciendo es no solo generar anticuerpos, sino también una respuesta celular, de células T, células B, células CD8, bueno, toda una cantidad de células que complementan esta respuesta inmune y que se asemejan de una forma muy similar, valga la redundancia, a lo que ocurre con las personas que tienen la enfermedad natural. Esto ocurre cuando se compara el plasma convaleciente de las personas infectadas con la respuesta vacunal o el plasma de las personas que han sido vacunadas. Entonces, se intentan parecer las dos sistemas inmunes posterior a la vacuna. Bueno, por acá también nosotros tenemos otra pregunta que nos llegó de Andrea López y se tocó las características de cada una de las vacunas, pero ella pregunta, ¿existe alguna diferencia entre estas dos marcas y se recomienda más una que la otra? No se recomienda más una que la otra. Yo pienso que no hay en este momento una posición a nivel científico que te diga es mejor usar esta o aquella. Yo pienso que la decisión de qué vacuna administrar va a depender mucho de la logística. Las vacunas de RNA son vacunas que tienen una cadena de frío muy compleja y por lo tanto solo van a estar disponibles en grandes ciudades donde hayan IPS, clínicas grandes que tengan estos ultracongeladores a -80 que nos permitan distribuirlas. Quizá esa va a ser una diferencia y esa va a ser una limitación para que estas vacunas lleguen a poblaciones más distantes, a sitios más rurales, y quizá eso es lo que va a definir cómo se van a distribuir las vacunas a nivel nacional. El costo también es un poco diferente, pero las dos vacunas han demostrado alta seguridad, alta inmunogenicidad y sobre todo alta capacidad de protegernos. El pueblo colombiano debe tener la oportunidad de recibir cualquiera de estas vacunas. Estamos absolutamente seguros que las vacunas que se van a escoger son las vacunas que han demostrado seguridad y eficacia, de tal manera que para el pueblo del común, la vacuna que se le ofrezca seguro es una vacuna que lo va a proteger y que no le va a traer eventos adversos graves. Debemos multiplicar este mensaje. Aquí en el grupo hay muchos médicos, hay muchos líderes de opinión, y yo pienso que nuestra obligación como líderes de opinión es multiplicar el mensaje sobre la bondad que tienen las vacunas y lo bueno que es para la población general que los gobiernos hagan un esfuerzo grande económico para comprarlas, porque las vacunas no son gratis, hay que hacer un esfuerzo económico por parte de los gobiernos para adquirirlas. Sí, me genera una duda, doctores, que ustedes aseguran que obviamente en las zonas rurales posiblemente no va a poder, por el tema de las temperaturas a las cuales se tienen que conservar las vacunas, posiblemente no va a llegar. En ese caso, ¿qué tendría que hacer Colombia? Trasladar a las personas hacia ciudades, digamos, que sí puedan en ese momento almacenar la vacuna. No, yo no creo que no vayan a llegar a estas zonas rurales. Yo creo que sí van a llegar a estas zonas rurales. El gobierno sé que está haciendo los esfuerzos para que esto ocurra. Lo que quizá va a ser más difícil es que lleguen las vacunas que necesitan esta cadena de frío tan compleja que es la de Pfizer. Y por eso existe la otra alternativa, que es la vacuna de AstraZeneca, que es más fácil de transportar y administrar. Ok, gracias. Lorena, abre el micrófono. Ya. Ajá, ya. ¿Por qué utilizamos el test PCR y no el inmunológico? La pregunta puede tener muchas interpretaciones. Si es para diagnóstico, si la persona que está haciendo la pregunta se refiere al diagnóstico, la PCR
busca el virus. Es una detección de amplificación de ácidos nucleicos que busca específicamente el virus en la nariz o en la saliva, en donde sea que se esté buscando. Y el test inmunológico es una respuesta que puede ser tardía a lo que ya ocurrió. De modo que la respuesta inmunológica nos dice, algunas veces tú tuviste el virus en el pasado, no necesariamente tienes el virus actualmente. La PCR nos dice, en este momento tienes el virus, no sé qué ha ocurrido contigo en el pasado. Sí, es muy importante lo que menciona Eduardo para el diagnóstico. Para el diagnóstico, la prueba es la prueba del PCR para el diagnóstico en el momento agudo. La serología, que básicamente son los anticuerpos inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, es como, digamos, lo que sigue después de la infección. Entonces, si usted tiene una IgG y una IgM, o sea, una serología, simplemente le dice que usted tuvo la infección, mas no necesariamente le dice que en el momento tiene la infección. Estamos de acuerdo. Bueno, un paciente que tuvo diagnóstico de edema angioneurótico con pruebas de alergias alimentarias negativas, ¿se puede vacunar? Sí, sí se puede vacunar. Yo respondería eso en dos partes. Si se puede vacunar con la vacuna de Pfizer, la respuesta es sí. Edema angioneurótico, de nuevo, las personas que no se deben vacunar con la vacuna de Pfizer son aquellas que han tenido reacciones anafilácticas, es decir, reacciones severas que amenazan la vida con alguno de los componentes de esta vacuna o con otra vacuna de RNA. Y las personas que deben tener mucha precaución con esta vacuna son las que han tenido anafilaxis. Pero una persona con estas características sí se puede vacunar. Yo lo haría en una clínica, no en un consultorio, en un sitio en el caso de que haya una reacción similar con ese edema angioneurótico se pueda tratar rápidamente. Se recomienda a esa persona que está haciendo la pregunta no tomar antihistamínicos antes de la vacunación. Y la otra parte de la respuesta es quizá también utilizar otra vacuna que no se asocie con reacciones alérgicas como la de AstraZeneca, que también la tendremos disponible en el país. Sí, Hablando precisamente Lorena, de este tema. sobre me genera una duda sobre eso que está diciendo el doctor, es en el momento de la vacunación me imagino que va a haber un protocolo donde al paciente se le pregunta unos antecedentes, supongo que falta pues obviamente como toda esta labor pedagógica. Siempre que no solamente para esta vacuna, para todas las vacunas debe haber una entrevista previa, no ir vacunando sin preguntar. Siempre la enfermera o la persona que encarga de la vacunación debe tener como cierto tipo de un protocolo de preguntas que nos puedan hacer, digamos, dudar si esa persona puede o no puede recibir la vacuna. Estamos hablando, por ejemplo, virus vivos que no son los casos de la vacuna de COVID, virus vivos no se deberían colocar en pacientes inmunodeficientes. Y entonces usted debe preguntar si hay algún problema con su mecanismo de defensa. Lo que dice Mónica es cierto, se debe hacer una encuesta previa antes de vacunar y debe haber una observación posterior. Justamente conociendo esos antecedentes, aquí hay otra pregunta y es un paciente con alergia, por ejemplo, a los AINES, ¿pueden vacunarse en este momento? Sí, no, como mencionamos, solo las reacciones anafilácticas, alergias alimentarias, alergias a medicamentos, alergia al polvo, alergias estacionales no representan ningún riesgo para recibir cualquiera de estas vacunas. Ok, ni madres lactantes ni en embarazo. Creo que ustedes lo anotaban durante la conferencia, que es otra de las preguntas de la señora Cecilia. Sí, correcto. Madres lactando no representan ningún riesgo. No se ha demostrado que esto afecte al lactante, al recién nacido. Y con las madres en embarazo hay que analizarlo de una forma detallada. Hay que ver qué tan compleja está la situación epidemiológica en el lugar. Digamos, en Cali es muy compleja en este momento. Qué tanto riesgo tiene la madre de desarrollar COVID, es decir, qué tan expuesta está, es un trabajador de la salud, trabaja en áreas con mucha conglomeración, y si le da COVID, qué tan riesgoso es que hagan enfermedades severas, es decir, es una persona hipertensa, diabética, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que discutir de una forma individual, pero en general no parece haber mucho riesgo de las mujeres embarazadas, aunque los datos son aún muy, muy limitados y por lo tanto debe ser discutido de una forma individual.
Bueno, por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los eventos adversos serios de la vacuna de Astra? La vacuna de Astra demostró una alta seguridad, solamente los mismos que se conocen con todas las vacunas, algo de dolor local, algo de fiebre, algo de decaimiento, fatiga, dolores musculares, 2 o 3 días de duración y desaparición espontánea y fácil control con el uso de acetaminofén. Bueno, en estas, digamos, en el tema de vacunación, en los esquemas de vacunación, obviamente ustedes nos hablaban de los grupos prioritarios, ¿no? Mayores de 80 años, el grupo de doctores, los médicos. Pregunta un odontólogo, ¿por qué no se incluye en el grupo prioritario a los odontólogos? O no sé si van a estar incluidos en ese grupo. Yo pienso que sí, son trabajadores de la salud y de apoyo de primera línea de personas, pero realmente es de primera línea de personas enfermas. Entonces, quizá el odontólogo entraría en una segunda línea. No estoy seguro respecto a esa pregunta y tendríamos que pues, averiguarlo en detalle. Pero yo estoy de acuerdo con que son primera línea. El odontólogo está muy cerquita de una persona que no sabemos en el momento si es asintomático y por lo tanto podría tener alguna dificultad. Obviamente el odontólogo para trabajar, y estamos completamente convencidos de que la persona que hizo la pregunta lo tiene muy claro, tiene todo un equipo de protección, todo un equipo de protección, y eso es muy importante dentro de nuestros hospitales, de que se le debe brindar a los médicos, especialmente a los médicos de primera línea, al médico de urgencias, al médico de cuidados intensivos, al odontólogo, todo un equipo de protección. De otra manera no debería trabajar en estas áreas. No nos olvidemos la gran cantidad de personas, de los médicos y personal de la salud que han muerto, enfermeras que han muerto por ponerle el pecho a la brisa. Y eso se ha debido muchas veces a que no han contado con los suficientes esquemas de protección, de bioprotección, de manera que debemos insistir mucho en este aspecto. Así es, doctor. Tengo artritis, superé el COVID-19, ¿tengo algún riesgo si me vacuno? Es otra de las preguntas. No, ningún riesgo de vacunas. Adelante, invitado a vacunarte. Bueno, los pacientes o digamos las personas van a tener discrecionalidad sobre cuál vacuna eligen, que es una de las preguntas también. Es decir, yo puedo decir prefiero esta o la otra, o definitivamente pues el gobierno también o cada ciudad va a decir esta es la vacuna que hay y ustedes se tienen que acoger a esa vacuna. ¿Cómo funciona? Yo no creo que en este momento haya la suficiente capacidad de tener tantas vacunas disponibles para que cada persona pueda decidir, pero hay muchos datos con respecto a la logística y a la distribución y a la administración que aún no se conocen. Entonces yo no podría responder esa pregunta de una forma muy firme, aunque no creo que podamos decidir. Es decir, las vacunas que estén disponibles son las que nos ofrecen y a esas debemos acceder. De nuevo, enfatizando lo que dice el doctor Pío, si están disponibles y si estas son las que el INVIMA aceptó es porque son seguras y porque nos van a proteger. Bueno, doctores, muchas gracias. Yo creo que las personas siguen preguntando para saber si pueden o no acceder a la vacuna. ¿Una paciente con leucemia puede vacunarse? Es una pregunta difícil, depende en qué estado está la leucemia, depende de ciertos factores, pero en la presentación hablábamos del huésped inmunocomprometido. Ellos tienen alto riesgo de tener una enfermedad severa si se contagian con COVID y por lo tanto la balanza se inclina hacia el sí, hacia que sí se vacunen. En los estudios clínicos se incluyeron personas inmunocomprometidas, sobre todo con enfermedades ya controladas, y fue muy segura en esos escenarios, de modo que no existe ningún riesgo, ninguna explicación teórica por la cual generaría algún riesgo vacunarse y sí generaría mucho riesgo infectarse por COVID. De modo que es también para discutirlo de forma individual, pero yo opino que sí. Y en el caso de las alergias que ustedes mencionaban también, hay alguien que pregunta sobre si es alérgico a la penicilina. ¿Eso puede ser un indicador de posible complicación en el momento de aplicar la vacuna? No, ninguna alergia ni a medicamentos, ni a alergias ambientales, ni a comidas,
Ninguna, ni a perros, ni a gatos, ninguna de ese tipo de alergias representan ningún riesgo. Cuando hablamos de algún riesgo es anafilaxis, personas que hayan tenido anafilaxis, personas que hayan tenido alergias severas que comprometen la vida, deben tener precaución para vacunarse. De resto, no es ninguna contraindicación ni representa ningún riesgo. Por acá seguimos con más preguntas. Mónica y Lorena, yo creo que hay una cosa que es muy importante, Sí. que debemos de insistirle a todo el público, a todas las personas, es mirar la epidemiología que tenemos en Colombia. Lo mencionó muy bien Eduardo, cómo está creciendo día a día el número de personas positivas. Tenemos otra dificultad que mencionó también Eduardo, es que nos estamos acostumbrando a las cifras, le estamos perdiendo el temor a las cifras. Para nosotros se nos convierte igual 2 millones a 2.100.000 muertos. Y eso no puede ser. Y para eso no hay nada diferente, no hay ningún tratamiento en este momento preventivo de esta enfermedad. Debemos lavarnos las manos, debemos tener tapabocas, debemos tener alguna separación, pero tenemos que vacunarnos. Yo quisiera aprovechar este momento, si Mónica y Lorena me dan una oportunidad, a invitarlos a nuestro proyecto de investigación. Tenemos 2 proyectos de investigación con 2 vacunas que van a llegar muy pronto al comercio colombiano. Esas vacunas tienen que pasar por una fase 3. Como decía Eduardo, la fase 3 es la fase de consolidación. Es una fase que se lleva con 30.000, 40.000 sujetos. Y en esta fase nosotros nos hemos comprometido con 2 vacunas. 2 vacunas, una vacuna alemana, una vacuna china, que nos va a llegar a nosotros y que probablemente van a estar en el comercio en poco tiempo. De manera que queremos invitarlos a las personas que quieran participar en este proyecto, pues simplemente que se conecten con nuestra línea, nuestra página, que es www.saveonline.org. Le vamos a colocar para que Mónica nos ayude. Eso es una invitación porque creo que es muy importante darle otra oportunidad al público caleño que nos hemos ganado nosotros de mucha suerte. ¿Cuántas personas participan, doctores, en toda esta investigación aquí a nivel de Cali? ¿Quiénes conforman el equipo de trabajo? El equipo de trabajo está conformado por nuestro centro de investigación, que es más o menos la gráfica que mostró Eduardo al terminar. Tenemos más de 100 personas trabajando en este proyecto, en la vacunación, en el seguimiento, en el reclutamiento, en el consentimiento informado. Es un equipo muy profesional, que lo que buscamos es buenas prácticas clínicas, o sea, que las personas gocen de la mayor seguridad en el momento de decidir si van a participar en un estudio de investigación, que son necesarios. La vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, todas esas vacunas llegaron después de 40.000 sujetos. Entonces, nosotros estamos en este momento en esto y hemos tenido la suerte de Cali, la suerte que nos han dado este estudio por encima de otras ciudades. Excelente. Muy interesante, doctor, y ahí reiteramos nuevamente que esas vacunas pasan por todos estos procesos, sobre todo por esa fase 3 que es tan importante, donde ya se aplica la vacuna y que podamos hacer parte y que sea Cali, porque lo decíamos en un inicio, la ciudad no está tan dispuesta o los ciudadanos no están tan dispuestos a vacunarse. Entonces, reiterar esa invitación y seguir trabajando en pro de la vacuna y de la salud, por supuesto. Muy bien, Lorena. Bueno, quiero preguntarle a los doctores si disponen de más tiempo porque tenemos más preguntas acá o si el tiempo ya se nos está acortando un poco. Sí, tenemos unos minutos más. Y como nos van a invitar a cenar, está bien. Claro, están invitados acá al Club Campestre, por supuesto. ¿A qué hora llegan? Bueno, aquí hay una pregunta bien interesante también, es si hay problemas de logística, de disponibilidad. ¿Qué pasa si yo me aplico la primera dosis, pero se me demora la segunda dosis? ¿Se pierde ese esfuerzo de pronto de la primera vacunada? No se pierde, no importa, realmente no importa.
Si se pasa el tiempo para vacunarse, no hay ningún problema, no se debe reiniciar el esquema y se debe aplicar la segunda dosis cuando la tenga disponible. Bueno, por aquí, ¿por qué se debe vacunar una persona que ya ha sufrido la enfermedad? Sí. Porque no tenemos seguridad de que los anticuerpos que tengan la enfermedad perduren durante mucho tiempo. De hecho, una vez que se enferma, la pregunta es una pregunta que todavía no sabemos con seguridad cuánto tiempo dura. Hay estudios bastante nuevos que hablan de 6 meses y de 8 meses, pero de eso no estamos absolutamente seguros. De tal manera que es mejor que reciba la vacuna, que le va a servir como un esfuerzo a su sistema inmune. De manera que la invitación es que, a pesar de que ha tenido la enfermedad, cuando tenga la oportunidad, debe vacunarse. Bueno, ese 95% del que ustedes hablaban de seguridad en una de las vacunas, eso significa que hay un 5% en que si yo me vacuné, de todas formas tengo una probabilidad de que me dé, pero ¿qué tan fuerte sería si me da, ya teniendo el esquema de vacunación de las 2 vacunas? Sí, exacto. 95% quiere decir que el 95% de las personas están protegidas. Y están protegidas, pero todas ellas en estos estudios estaban protegidas contra hospitalización y contra enfermedad severa. De modo que las que desarrollaron enfermedad, que fueron muy pocas en comparación con el brazo placebo, hicieron síntomas leves. Sirve la pregunta para otra conclusión. Creo que Eduardo lo mencionó, pero me gustaría enfatizarlo. Si la persona se vacuna, el hecho de ser vacunado no quiere decir que ya definitivamente debe abandonar toda la protección. Debe tener, guardando la distancia, debe seguirse lavando las manos, debe seguir teniendo tapaboca. ¿Hasta cuándo? Hasta que encontremos la protección de baño. ¿Cuándo la vamos a encontrar? Pues cuando tengamos más o menos el 80% de la población de nuestra ciudad inmune. Eso ya se está logrando en algunas ciudades. Por ejemplo, la información del Instituto Nacional de Salud de la semana pasada nos decía que Leticia, Guapi, tienen unos niveles de protección de inmunidad ya del 80%, no, perdón, del 60%. De manera que hasta que no alcancemos estos niveles de protección no estamos tranquilos. Justamente lo que hablábamos ahorita, la vacuna china, la vacuna de la India, ¿son vacunas confiables? Pues las vacunas hay muchos candidatos vacunales. La China ha producido muchos candidatos vacunales. Y ninguno es confiable hasta que no se demuestre, independiente si se produce en Estados Unidos, en Alemania, en la China, en la India o en cualquier parte del mundo. Hasta que no demuestren en estudios clínicos bien conducidos, bien completos, que son seguras y son inmunogénicas, o sea, que suben las defensas y no producen daño, no son confiables. Y todos esos procesos se empiezan, como mencionamos ahora, en el estudio fase 1, el estudio fase 2, y ahí ya vamos teniendo alta confiabilidad cuando llegan a los estudios de fase 3. De nuevo, cuando una vacuna, por ejemplo, en Colombia ingresa a un estudio de fase 3 es porque el INVIMA ya lo ha aprobado y otras agencias regulatorias muy estrictas de otros países lo han aprobado. Estas agencias, yo también lo mencioné, el proceso regulatorio de seguridad ha sido igual de exigente que en todas las vacunas en el pasado, de modo que podemos estar tranquilos, independiente del origen de la vacuna, cuando ya las haya aprobado INVIMA en el caso de Colombia. Okay, Justamente, Mónica, antes que vamos con otra pregunta, hay una relación con una de las preguntas que también tenemos aquí. ¿Qué opinan del medicamento que ha anunciado Israel? ¿Va muy de la mano de lo que nos decían? ¿Cuál medicamento? Dicen que hay un nuevo medicamento en Israel, entonces que quisieran saber si es confiable o no. No, depende. Hay mucha información con respecto al COVID y no estoy seguro de qué medicamento hablan. No sé. Okay. Han hablado de algunos antivirales, pero no creo que tenga todavía la aprobación de la FDA ni la EMA todavía. Ok.
Bueno, nos están diciendo también si esta exposición va a quedar alojada en algún lado. Sí, yo, digamos, a las personas que tengo en la lista de difusión, que están en la lista de difusión del club, les vamos a hacer llegar el link, pero también si ustedes ingresan aproximadamente en día y medio a YouTube, en el canal, digamos, Club Campestre de Cali, ahí van a encontrar alojada también esta presentación. Es muy importante también. Doctores, yo se las voy a enviar porque entre, obviamente, más difusión hagamos de estos conceptos, pues vamos a tener una población más enterada. Y aquí tenemos otra pregunta y es sobre una de las contraindicaciones de la vacuna. Aparecen personas con trastornos de coagulación. ¿Esta es una contracción absoluta o con las medidas previamente se sopesan los riesgos? Sí, sí estas son vacunas intramusculares, de modo que si la persona tiene un trastorno de la coagulación, pero está controlado, esto se controla muchas veces a través del INR, este es el método para ver cómo está la coagulación. Si el INR está normal, la persona sí puede ser vacunada, se debe hacer presión, no sobando, solamente aplicar presión por 2 minutos y esto ya reduce el riesgo y esa es la forma de hacerlo para estas personas con esa condición. Bueno, la vacuna cubre contra la nueva cepa del coronavirus. ¿Y qué sabemos de esta nueva cepa? Bueno, sí, aparentemente no hay ningún problema con las vacunas y la nueva cepa. Estamos hablando de la cepa de la Gran Bretaña. Esta cepa hasta este momento no ha mostrado, ya ha demostrado que tiene más capacidad de infectar a las otras personas. Tiene más transmisibilidad, para decirlo de alguna forma, pero no es más severa. De tal manera que eso es una cosa, es el lado bueno. Las vacunas no tienen, hasta este momento, no se ha demostrado que las vacunas tengan debilidad si usted tiene esta cepa, que es la cepa que en este momento es el patrón común en Gran Bretaña y que obviamente se está exportando a todos los países. En una conferencia de la semana pasada con el Instituto Nacional de Salud, nos mostró la secuencia genómica de Colombia y en Colombia no tenemos esa cepa. Tenemos otro tipo de linajes, pero no tenemos esta cepa que en este momento ha ocasionado alguna dificultad o alguna dificultad en la Gran Bretaña. Pero cuando se habla de cepas son como si fueran primos, hermanos, más o menos del coronavirus y por ende la vacuna podría también, con esos estudios que ya se han hecho hasta el momento, ser más fácil de pronto encontrar la vacuna también para atacar, digamos, a esta cepa que le llaman, que yo me lo imagino que son como primos, pues como cuando uno dice gripa. No, la idea que se llama son variantes, ¿no? Son variantes o linajes que son como ramas de un árbol filogenético. Son las ramas de un árbol filogenético, son variantes que hay con algunos cambios en algún aminoácido que hace que la cepa que el virus que entre y el virus que sale de la célula no sean exactamente iguales. Pero esto es muy usual. Todos los virus se están mutando continuamente, están cambiando continuamente. Eso no es nada diferente. Y esta variante, más que cepa, es una variante. La variante de Gran Bretaña, pues tiene algunas diferencias con la variante que se estaba en este momento conociendo. Se llama la 117. Y esta variante, pues como les digo, no ha mostrado mayor grado de dificultad para el manejo ni para la cobertura vacunal. Hay una pregunta que me parece muy importante que hacen en el chat respecto a si hay alguien en el programa de estudios clínicos, si se podría vacunar cuando la vacuna llegue a Colombia. La respuesta es sí. Es una pregunta importante porque hay personas que piensan que por participar en los estudios ya no pueden después recibir la vacuna del gobierno cuando se les ofrezca. Este no es el caso. Si la persona está en el estudio, una vez tenga disponible la vacuna, la persona se sale del estudio y se puede recibir la vacuna. Entonces, a través de estos estudios es la única forma que tenemos por ahora de protegernos. Es la única forma, digamos, para una persona de 50 años previamente sana, a esa persona no va a tener la vacuna del gobierno disponible este año, probablemente.
y a través de los estudios de fase 3 es la única forma en el que ellos pueden acceder a una vacuna segura y pues que los puede proteger, de modo que pues esa es la forma de responder a esa pregunta. No hay ningún problema, pueden pertenecer ahora y cuando esté disponible se salen del estudio y la reciben la del gobierno. Justamente preguntan cómo funcionaría el proceso para participar en el estudio. Lo primero es registrarse en nuestra página web, que la voy a escribir en este momento en el chat general, que es sapeonline.org. Y ahí simplemente se registran, ponen sus datos de contacto y nosotros los llamamos para agendar una cita y explicarles, hablar en forma detallada en qué consiste el proceso y firmar un consentimiento, que es un documento pues muy, muy complejo en donde se explica detalladamente qué debe hacer la persona para participar. Esa es como a grandes rasgos el proceso que ocurre. Hay una pregunta en el chat sobre la nueva cepa, vuelven a insistir sobre esto. No hay una nueva cepa, es una nueva variante. Es una nueva variante que tiene unas mutaciones con el espectro anterior, pero no es una nueva cepa. La cepa sigue siendo la misma. Okay. Aquí hay varias preguntas en relación con la ivermectina. Si recomiendan este medicamento y un poco más a fondo sobre este tema. No. Yo me voy a adelantar. Este es un comentario que es patrimonio de Eduardo, porque Eduardo fue el investigador principal de este proyecto. Nuestro centro, que se llama el SAPE, como sabemos antes, fue el patrocinador del proyecto. El proyecto ya se terminó, ya se sacaron los datos y la conclusión final es que no mostró la ivermectina. El punto que buscábamos era si colocando la ivermectina tempranamente los síntomas se iban a cortar en cuanto a tiempo. O sea que si yo tomaba ivermectina me iba a mejorar más pronto que el que no tomara ivermectina. Y pues la verdad no se encontró ninguna diferencia. Eso es un punto que es importante aclarar, que obviamente mucha gente no comparte, pero eso fue lo que mostró el estudio y el estudio es lo que tenemos que seguir comunicando. Tiene otros puntos que ahora sí le voy a dar la palabra a Eduardo, que le encanta hablar sobre esto, pero que pues es necesario a veces aclarar la situación como está. Sí, no, yo pienso que esa es la forma de resumirlo y por ahora hay que esperar a ver, hay muchos otros estudios en curso y necesitamos esperar esos resultados. Nuestro estudio con cerca de 500 personas no mostró ninguna diferencia en tiempo a resolución de síntomas. Nosotros no lo recomendamos, no creemos realmente que haga mucha diferencia. Pero la ivermectina por sí sola, porque leí ayer, creo que en el periódico El País o el domingo, que publican por qué se salvaron tantos viejitos del ancianato San Miguel, porque hubo una mezcla, digamos, de ivermectina, pero con otras sustancias. O sea, ¿qué podríamos decir al respecto? Nadie sabe si mezclando diferentes sustancias pueda haber algún efecto benéfico o por lo contrario perjudicial. La ivermectina sola no parece funcionar y hay digamos, para demostrar que algo sirve, siempre tienes que tener un grupo comparador y esa es la única forma realmente de uno poder sacar unas conclusiones firmes. Por eso lo que mencionábamos de todos estos estudios grandes, siempre tienen un grupo comparador. En los diferentes ejemplos que hay disponibles de que el medicamento funcionó o no, son simplemente observaciones sin haberlos comparado con nada y por lo tanto no podemos sacar ninguna conclusión con base pues, en esa observación que se hizo en el ancianato. Yo creo que es importante aclarar que
este estudio del Ancianato San Miguel con este, llamémoslo, cóctel grande de medicamentos, ese fue desarrollado por un grupo de personas muy profesionales. Son la mayoría de ellos profesores, de tal manera que para entrar en el interior de ese estudio se debería comunicar con estas personas. Nosotros no somos participantes de ese proyecto, por lo tanto no podemos dar muchísimas opiniones sobre este cóctel, pero sí nos tenemos que remitir a nuestra experiencia, y en el estudio que lideró Eduardo fue la experiencia con ivermectina. Pero aprovecho sí para como completar eso, fue un estudio o al menos una experiencia muy favorable que genera unas hipótesis muy interesantes que se pueden, puede concluir o se pueden generar otros estudios más grandes para evaluar esas hipótesis, para evaluar si esa combinación funciona o no. Quizá no para hacer una conclusión definitiva, pero sí genera, sí es algo, es una observación muy interesante. Y es, como decía el doctor Pío, un grupo de expertos muy confiables la llevó a cabo. ¿Vamos a poder pagar por una vacuna particular para tenerla antes de las fases que tiene el gobierno en caso tal? El gobierno ha dicho que sí se van a poder comprar vacunas, las, digamos, diferentes IPS, qué sé yo, por poner un ejemplo, el Club Campestre, por poner un ejemplo, Tecnoquímicas, por poner un ejemplo, la Clínica Imbanaco, grandes instituciones privadas sí van a poder comprar vacunas, pero solo, pues sí, hay ciertas condiciones. Primero se tienen que aplicar en sitios con todos los aspectos regulatorios disponibles, en un ambiente médico, en un ambiente controlado. No se van a poder comprar antes de que pasen las primeras fases, solo van a estar disponibles para esta compra, esta comercialización ya en una fase más tardía, después de la tercera fase, y por lo tanto, pues por ahora, no, por ahora la idea es garantizar que las pocas vacunas que tendremos disponibles son para las personas de mayor riesgo. Ok, aquí preguntan con personas también que están recibiendo otros tratamientos, por ejemplo, como quimioterapia u otro tipo de tratamientos fuertes como para cáncer. ¿Se recomendaría en este caso o habría que ver particularmente a cada paciente con base en eso que hablábamos en un comienzo? Como mencionamos, esas personas tienen alto riesgo de contraer COVID y de tener una forma muy severa si lo contraen, y por lo tanto, en este momento, a pesar de que hay que considerarlo de una forma individual y hablarlo con cada uno de ellos, su situación particular, el beneficio parece ser superior al riesgo. Por aquí, si la inmunidad adquirida por la infección es de aproximadamente 90 días, ¿qué datos hay sobre el tiempo de protección producido ya por la vacuna? Estos estudios grandes se han desarrollado desde hace muy poco y por lo tanto la información que hay disponible es una información a muy corto plazo. En los estudios aproximadamente 3, también igual que la inmunidad, 3 o 4 meses es lo único que se ha podido evaluar. No quiere decir que en ese momento desaparezca la inmunidad, simplemente quiere decir que hasta ese momento es hasta lo que se ha podido evaluar. Quizá dure más y solo el tiempo lo va a decir. Hay algo sobre el dióxido de cloro. Definitivamente no. Bueno, no creo que sea, es alta, como alguien dice, es altamente oxidante y tóxico. Cualquier contacto con este gas en bajas concentraciones puede ser mortal. Yo creo que no es una buena indicación el dióxido de cloro, y yo quisiera insistir que en este momento no hay ningún medicamento que esté aprobado para su uso como profiláctico ni como tratamiento, excepto en algunos casos ya de pacientes graves en las unidades de cuidados intensivos, en pacientes ventilados donde se usan los esteroides, pero no utilizamos, hablando del paciente que comienza con los síntomas que era nuestra idea, si ivermectina nos iba a ayudar a contestar esta pregunta. Definitivamente no lo logramos, de tal manera que nuestro pensamiento en este momento
es que no hay nada que nos ayude, sino únicamente las medidas generales de aislamiento y de cuarentena y de separación de la gente. No sé si Mónica, yo creo que ya estamos como bien. Sí, ya estamos como sobre el tiempo. No, yo quiero reiterar el agradecimiento a los doctores López en nombre del Club Campestre, de nuestra junta directiva, del gerente, agradecer a todas las personas que se conectaron. Quisiéramos, pues, a medida que obviamente nos van cambiando las circunstancias, ya cuando tengamos la proximidad de la vacunación, todo este tema vamos a tener muchas más preguntas y quisieras extenderles, por supuesto, una invitación a que más adelante podamos repetir esta charla. Así que ustedes el viernes van a tener una conferencia también con otras personas, médicos de la Universidad del Valle. Me pareció que me llegó un boletín sobre este sentido. En este sentido, si ustedes nos pueden invitar a la del viernes, no sé si sea también abierta para el público. Sí, el viernes es la Universidad del Valle. La Universidad del Valle va a hacer algo similar a esto, creo que de 10 de la mañana a 12 del día vamos a estar participando a un grupo de profesores de la Universidad del Valle tocando este tema, que es un tema tan neurálgico, pero como les digo, es importante volver a lo anterior, y para terminar como con alguna conclusión, por favor, hay que confiar en las vacunas. Las vacunas en nuestro país tienen un sistema de filtro de calidad muy importante, que es el INVIMA. El INVIMA no aprueba ninguna vacuna que no tenga un proyecto fase 1 y fase 2 que sean sólidos, que muestre que es una vacuna que es segura, que es inmunogénica y que va a buscar la eficacia a través de un estudio fase 3. Deberíamos no tenerle miedo a las vacunas, al contrario, si no nos protegemos con las vacunas, vamos a seguir viendo este incremento de mortalidad tan preocupante que tenemos en el país. Un último concepto importante es que si no nos vacunamos, no solo nos estamos poniendo a riesgo nosotros, sino a la gente que nos rodea, de modo que es una obligación no solo personal, sino por nuestra comunidad, por nuestra familia, por la gente que nos rodea. Es la única forma que tenemos de protegerlos a ellos. Si queremos proteger a nuestro abuelito, a nuestro hijo, a nuestro esposo, a la gente con la que convivimos, la única forma es vacunarnos, ¿ok? Bueno, no, muy claro, creo que es el concepto más importante que nos queda. Les agradezco nuevamente. Yo quiero aprovechar para invitarlos, pues tenemos muchas personas todavía conectadas a esta hora en estos temas de martes de bienestar y desarrollo. El próximo martes vamos a tener también una conferencia bien importante que tiene que ver con los términos y condiciones de WhatsApp que atentarían contra la privacidad y los datos personales, a cargo de Carlos Cortés, que es un consultor nacional e internacional, emprendedor digital y creador de las primeras redes sociales de Latinoamérica. La idea de este espacio los martes es que, por supuesto, tengamos muchas herramientas siempre de juicio para tomar nuestras decisiones. En el caso, obviamente, aquí de la vacuna, para que tomemos la mejor opción y nos vacunemos como nos han recomendado los doctores Pío y Eduardo López. Y bueno, vamos a continuar con estas temáticas. Si ustedes tienen alguna idea de algún tema, nos lo hacen, por favor, llegar. Y bueno, doctor Pío, doctor Eduardo, los esperamos en este espacio en algún momento en que ustedes también me dicen, creemos que es hora nuevamente de transmitir digamos, estos nuevos mensajes, y aquí siempre tendrán un espacio en el Club Campestre para que se dirijan a una parte muy importante de la comunidad. Gracias, Mónica. Gracias por la invitación y a todos ustedes por estar conectados. Hasta luego. Muchas gracias.